Entrevista con Monseñor Jordi Bertomeu, comisario apostólico que está en el Perú desde hace un buen tiempo viendo el caso terrible, el caso terrible del que todos sabemos algo, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, don César. Al final, ¿cuántas son las víctimas? ¿Cuántas son las víctimas? Porque el otro día usted en una entrevista dijo que había 142 nuevas víctimas, pero antes había habido 97. En todo caso, ¿cuál es el monto total? Pues mire, hace 10 minutos acabo de preguntar a unas señoras que me están ayudando a recopilar estos datos y estamos ya por las 180. 180 víctimas del sodalicio. Así es. Estas víctimas van a ser de algún modo indemnizadas, recompensadas, en fin. Pues estamos aquí cumpliendo la voluntad de dos papas. Papa Francisco, que en su momento tomó una decisión muy valiente, inédita, como fue la de la supresión de la familia espiritual del sodalicio por falta de carisma y porque a partir de la investigación que hicimos aquí en la Nunciatura con Monseñor Scicluna, habían pruebas de que había habido una estructura sectaria en los 4 entes que fundó el laico limeño peruano Luis Fernando Figari Rodrigo. Entonces, el Papa Francisco quiere en aquel momento que se solucione el problema en tanto que hay gente que querrá continuar de algún modo la consagración, pero que hay víctimas. Las víctimas tienen que ser reparadas. Entonces aquí empezamos un nuevo proceso que es pensar en una reparación e indemnización. Por tanto, estamos hablando de dinero, plata, como dicen aquí, pero también una reparación-compensación, pensando que hay una compensación simbólica que a veces también las víctimas reclaman. La primera es sentirse llamadas víctimas, que no sean ninguneadas, que no se las mire como si fueran invisibles. Y es lo que estamos aquí experimentando estos días. Mi sorpresa ha sido que no me esperaba este número tan importante, sí. Demasiado. Siempre es una víctima, es una tragedia. Lo que está apareciendo, y don César, la intuición es que no están todas aún, porque muchas te hablan de que hay miedo, han superado mucho el miedo a poder venir a una embajada, como es una nunciatura, esta nunciatura de Santa Sede, pero que hay otros que conocen que no se atreven a hablar. Ahora, claro, las primeras denuncias surgieron a mediados de los años 80. Nadie las escuchó debidamente, nadie las asumió como denuncias, sino parecían, en fin, relatos inverosímiles, surgidos de alguna neurastenia, de alguna imaginación perversa. Lo que yo pregunto es esto. ¿La Iglesia no sabía de esto a mediados de los 80? Juan Pablo II fue muy permisivo con algunas sectas vinculadas al abuso sexual, a la promiscuidad, a la violación. Fue muy permisivo. Hay ahora un cambio, entonces, en el Vaticano, ¿verdad? Usted admite que hay un cambio. Yo admito que hay un cambio en la Iglesia y en la sociedad, porque van juntas. Es decir, podemos mirar hacia el pasado reciente con criterios actuales y seguramente, pues sí, seremos capaces de juzgar lo que ocurrió y habría gente y habría algunos personajes que quedarían muy mal parados, pero a mí los que me preocupa es el presente. Hoy aún estas víctimas tienen miedo, hoy aún estas víctimas no son reconocidas como víctimas, hoy aún hay abusos que no son tratados como abusos. Como usted ha dicho al inicio, aún se piensa que son exageraciones. Esto ha pasado y son atentados contra los derechos humanos. Esto ha pasado y refleja en cierta manera, don César, y permítame que hable así claro, refleja un poco la sociedad también peruana. Es decir, en cada país se abusa como es el país. Los abusos, en esta experiencia que tengo de 14 años en el dicasterio,
te vas dando cuenta que cada país tiene una modalidad diferente de abusos. Entonces, Perú también tiene una modalidad que hay que tomar nota y hay que intentar sí, superar. Cuando yo hablaba de tolerancia, de permisividad y quizá de encubrimiento, hablaba de los legionarios de Cristo, de Fernando Caradima, por ejemplo, ¿no? Así es. Yo el tema de los legionarios de Cristo no lo conocí directamente porque entré en el 2012. Sí que lo conoció Monseñor Scicluna y en aquel momento, cuando estalla, es cuando acaba de estallar el caso Spotlight, que es que es 6 de enero de 2002, que es un primer momento en que la Iglesia tiene que afrontar la crisis de los abusos que, permítanme, don César, decir que ella misma ha provocado. Es decir, después del 1965, lo he publicado en algún artículo, examinando y mirando el archivo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Antigua Inquisición, allí aparece un cambio que no fue para bien en aquel momento. Y es que se pide que se acabe con el antiguo tribunal de la Inquisición porque no dejaba desarrollar la teología de manera libre. Pero aquel tribunal no solo afectaba a la teología, también afectaba a la disciplina de la Iglesia. Entonces, al suprimir el tribunal, durante 30 años, la Iglesia tiene un órgano administrativo para la promoción de la teología, pero no tiene un órgano judicial para castigar aquellos delitos más graves que se cometen en ella. Y esto provoca que 20, 30 años después, es en los Estados Unidos, que es una sociedad muy judicializada, donde la gente también es muy consciente de sus derechos y los reivindica ante los tribunales, es allí donde se empieza es decir, la gente empieza a querer acabar con la lacra de los abusos de menores. Pero, insisto, en el ámbito Estados Unidos anglosajón e incluso centroeuropeo. En cambio, aquí en Latinoamérica nos decían que esto no existía, que no habían abuso de menores y que esto era un fenómeno, sí, era un fenómeno extraño a estas tierras, cosa que nos sorprendía un poco. Yo entro en el dicasterio en el 2012 y aún cuando entro te decían que en Latinoamérica esto casi no existía. ¿Era un encubrimiento? Claro que lo era, pero la sociedad no quería ver, como me atrevo a decir, aún muchos no quieren ver. Solo será a partir del 2018, que es cuando el Papa me envía junto con Scicluna a Chile, y allí nos encontramos un caso novedoso, y es que ya no se trata de clérigos que abusan de menores. Caradima sobre todo abusó de adultos vulnerables. Entonces, Francisco se da cuenta en aquel viaje de enero de 2018 a Chile y luego a Perú, que en Chile no le reciben y en cambio aquí en Perú es aclamado como un rockstar. Es un viaje triunfal. Pero él se da cuenta que algo ha fallado. No puede ser que Chile no le reciban y está al lado de un país católico, tan católico como Perú, y en cambio en Perú la han recibido así. Y es cuando nos envía y aparece todo aquel encubrimiento de unos abusos que en el fondo era un problema también de no saberlos gestionar o un encubrimiento motivado también por factores sociales, que también es una cosa muy interesante para ir delimitando por qué ocurre esto en algunos países. Después de aquella experiencia, el Papa pide a toda la Iglesia que hagan lo posible para que todas las denuncias se traten, sean las que sean, ya no solo de menores, sino también de adultos vulnerables, y llegamos al punto del sodalicio en el 2022, el 10 de noviembre, cuando la periodista Paola Augas llega hasta el Papa en audiencia privada y le dice: Santidad, tiene que hacer algo con el sodalicio. Ahí hay abusos de todo tipo y hay también abusos económicos. Y aquí empieza la historia del sodalicio. Pero insisto, don César, que va más allá ya. Pero se da cuenta, va Paola Augas al Vaticano a hacer la denuncia. No es la Iglesia la que denuncia el sodalicio. Así es. No es el cardenal el que denuncia el sodalicio. Es una pues don César, en aquel momento, 2018, 2019, 2020, la Iglesia no quiere ver este problema o consideran que los pocos casos que habían aparecido ya los habían tratado y ya los habían reparado. Pero en cambio había también todo un problema económico
de unas empresas presuntamente vinculadas al sodalicio, como denunciaba esta periodista, que también podía afectar y mucho a la credibilidad de la Iglesia. Y es por eso que el Papa Francisco actúa como un dique de contención cuando han fallado los diques a nivel local o nacional. Esto es la Iglesia Católica. Es decir, cuando fallan estos diques a nivel local, pues aquí ha entrado Pedro, es decir, su sucesor, que es el Papa, y dice, quiero saber qué pasa allí. Y es cuando nos envía Monseñor Scicluna y a mí a investigar. Claro que es un fallo de la Iglesia. Yo lo he dicho públicamente este domingo. Me avergüenzo estar aquí ante ustedes pidiendo perdón, porque yo soy Iglesia también, y siento mucho haber llegado 20 años tarde. Esto tendríamos que haber llegado mucho antes, ya en las primeras denuncias, pero en aquel momento no se hizo. Quien debería pedir perdón es Monseñor Cipriani, que le está pasando muy bien en un retiro de lo más, en fin, entre suntuoso e inmerecido. No usted, pero en fin, lo tomamos y se lo agradecemos. Muchas gracias, don César. Este caso sodalicio, que es un caso de toda la Iglesia, porque todos tenemos una Monseñor Cipriani, que nunca se interesó demasiado por los derechos humanos en el Perú, como usted lo sabrá. Sí, lo que pasa que es un caso el de Monseñor Cipriani, que yo no lo he llevado directamente, porque... No, yo no digo que usted esté... Pero porque al final, don César, me atribuyen todo lo malo que ha habido aquí en Perú, supongo que desde que llegó Pizarro, pero realmente uno hace lo que puede con aquello para lo que es competente. Está usted haciendo mucho, no sé, por lavarle la cara a una Iglesia católica que ha perdido muchos fieles en los últimos años en América Latina y en el Perú, curiosamente. El Perú es un país profundamente católico. Quizás el más católico. Ya no lo es, señor. Perdóneme que lo corrija. Ya no lo es. Era profundamente católico. Era rotundamente católico. Y ahora es fragmentadamente evangélico. Y además, el pecado del clericalismo que ha denunciado siempre Francisco, porque el Francisco llega a una convicción. No es un problema de abusos solo sexuales, es un problema de abuso de poder. Es un problema de una Iglesia que ejerce un poder tóxico. El poder en sí no es ni bueno ni malo. Bueno, de hecho, será bueno porque el Todopoderoso se ha encarnado, ha tomado carne y nos ha dicho que el poder es no ejercer el poder. Nos ha dicho que el poder es hacerse tan vulnerable que llegas a subir a la cruz, es decir, que te das del todo a los demás. Primero vive tú que yo. Esto es el poder en cristiano. Es dar la vida por los otros. En cambio, la Iglesia también se ha contaminado de este poder entendido como una supremacía. Yo estoy sobre ti, me aprovecho de ti y te instrumentalizo. Por eso, es un problema profundamente de ejercicio de poder y que es un cuestionamiento para toda la sociedad. Sí, hablando de poder, precisamente en esta magnífica biografía de Juan Pablo II, de Carl Bernstein y Marco Politi, que seguramente usted ha leído, leo un parrafito que dice así: desde la primavera de 1981, el gobierno de Ronald Reagan mantuvo un puente de inteligencia de alto nivel entre la Casa Blanca y el Papa, que regularmente recibía informes de William Casey, que fue jefe de la CIA, y Bernard Walters, que era embajador itinerante del señor Reagan, el anterior subdirector de la CIA. Walters y Casey visitaron secretamente al Papa 15 veces en un periodo de 6 años para hablar sobre asuntos de interés mutuo. Entre otras cosas, solidaridad, en fin, Europa Oriental, en fin, después la perestroika, Gorbachev, las caídas inminentes del imperio socialista que terminó derrumbándose. Un papa coordinando con el jefe de la CIA. Eso se llama poder. Pues, don César, este capítulo podría ser ampliado porque han pasado los años y el Vaticano, si algo tiene, es tiempo y información, es decir, una información que va gestionando. Y digo esto porque con los años hemos ido descubriendo que también uno de los males que afectó a la Iglesia Católica es que llevó a su seno
una guerra fría, que era una guerra que entre dos bloques homogéneos, es decir, por una parte Estados Unidos, por el otro el bloque comunista soviético en aquel momento, y una iglesia presidida en aquel momento por un papa que venía de Polonia y que conocía lo que era estar en el Claro. bloque soviético. Obispo de Entonces, Cracovia. eso mismo. Entonces, una iglesia que aquí en Latinoamérica está en medio de un campo de batalla, y no solo cultural, y que provoca algunos de los fenómenos que ahora estamos viviendo 40, 50 años después. En No, algunas cosas, los latinoamericanos no olvidamos a Escrivá de Balaguer saludando a Pinochet y saliendo al balcón con él. pues, don César, esto es el pasado reciente de nuestros países, pero es una iglesia que también tiene que mirar para el futuro, tiene que aprender Sí, del yo no pasado. estoy hablando de Pío XII y las dudas sobre él, estoy hablando de algo muy reciente y muy latinoamericano, quizá para que usted entienda esta ola de incredulidad, de lejanía, de distancia dolorosa. No crea que la gente que se distancia de la iglesia hace una fiesta. No, A pesar de todo, hace un duelo. hace un duelo. Lo que estamos detectando también, don César, no sé si no es para defender lo indefendible, que tampoco nunca me he dedicado a esto, es que no puedo. También lo que es y lo que no es, no es. Pero también estamos observando, no sé por si le sirve, es que en estos últimos años la Iglesia ha perdido muchos adeptos porque se rompe el tejido de confianza eclesial y es muy difícil de recomponer cuando se rompe. Los abusos influyen mucho en ello, pero también una corrupción intraeclesial que la gente percibe. No percibe a su jerarquía cercana a ellos, sino con una aureola de privilegios que nadie les ha dado, pero que ellos se toman. Pero también es verdad que, por otra parte, algunas iglesias, en un fenómeno global también, porque es un fenómeno global de la secularización, no solo afecta a Latinoamérica. Yo vengo de Europa, vengo de una región, Cataluña, en España, por cierto, donde muy cerca está Peñíscola, que debía ser un lugar querido por usted, Hildebrandt XIII, tengo entendido que se llama, ¿no? Ahí tenemos a Benedicto XIII, Benedicto que hasta el final, allí en Peñíscola, en mi diócesis, él dijo, muriendo yo, soy el legítimo papa, ¿no? Papa en el tema de Aviñón. Bueno, esta iglesia, con los años, ve que hay otras propuestas teológicas, en este caso, por ejemplo, la teología de la prosperidad, que es la que, por ejemplo, difunden nuestros hermanos evangélicos, que atraen en principio a muchos cristianos. Ven una novedad, ven allí una prosperidad. Te ofrecen salud, te ofrecen dinero y solo falta amor. Pasan los años, quizás has perdido el diezmo. Pero esto es anticristiano por excelencia, ¿no? Intrínsecamente anticristiano. Pero pasan los años, no tienes la salud, tienes la que tienes, el dinero más bien quizás ha bajado, pero no vuelven a la Iglesia Católica. Se van ya a un indiferentismo, incluso aquí en Latinoamérica asume muchas formas. Esto es un reto también para los católicos. Yo por eso les insisto mucho que todo este proceso que estamos haciendo de limpieza, con proporcionalidad, progresiva, es un proceso que tiene que llevar a una nueva visión de la Iglesia como lo que realmente es, ¿no? Es aquel espacio en el que todos pueden vivir, todos pueden reconocer aquel deseo de Dios que hay en el corazón. Pero, insisto, la Iglesia tendrá que hacer aún muchos deberes antes de presentarse como se está presentando. Hay una tradición anti-iglesia en el Perú, una tradición, digamos, libre pensadora, encarnizada. Y Manuel González Prada, que fue el gran maestro de la juventud de principios del siglo pasado, maestro de Aya de la Torre, el fundador del Partido Aprista, y maestro de toda una generación, escribió, por ejemplo, en este libro que es Horas de Lucha, en el año 1908. González Prada, por si acaso, es el profeta de nuestro país en relación a muchas cosas. Es una de las personas más leídas y respetadas, Manuel González Prada. Y escribió esto, que felizmente no me cautivó del todo porque no soy un comecuras, pero mire usted lo que se escribía en el Perú. El catolicismo encierra una perenne amenaza a la civilización, un poder que incesantemente se afana por rehacer la historia con el fin de borrar los rastros de la Revolución Francesa,
suprimir la Reforma, anular el Renacimiento y sumergir a la humanidad en la penumbra de la Edad Media. Es el enemigo, el árbol de sombra mortífera, el manzanillo de las almas. En fin, no sigo leyendo. Un lenguaje poético muy también en la línea de aquellos... Él era un poeta y era digamos, un ateo militante. Pues aquellos maestros de la sospecha de finales del XIX, Nietzsche, Feuerbach, Marx. Entonces, es en esta línea de los cuales también nosotros en España, en concreto en Cataluña, tendremos también nuestros personajes ya a nivel ibérico, a nuestro nivel, no estoy hablando de esta alta cultura europea, pero que sí que manifestaban un deseo, en el fondo también es un deseo de renovación. Y es precisamente estos personajes que coinciden poco más tarde con un pontificado, el de León XIII, que intenta un ayornamiento, como decimos en Italia, una puesta al día, en el que la Iglesia mire este mundo obrero que se le está yendo a las manos, este mundo de la cultura que está abandonando, le está abandonando, pero también no siempre para bien. Se están cumpliendo 135 años del Rerum Novarum, ¿no? Y hoy precisamente, además, en un día muy importante para todos, cuando León XIV, el que quiere llevar el nombre de León XIII, añadiendo un orden más, es decir, León XIV nos ha dado un regalo que es esta encíclica sobre la inteligencia artificial porque considera que estamos abriendo una nueva etapa en la Magnífica humanidad. Magnífica humanidad. Entonces, he leído una reseña y me ha parecido un magnífico documento. La Iglesia tiene esta capacidad de, en cada momento histórico, sí, a veces ser muy infiel al mensaje de Cristo y, por tanto, vivir en una total incoherencia, pero también muchas veces no solo ser fiel, sino también dar pasos por delante en una reflexión. Y, por ejemplo, mire, don César, estoy en un dicasterio romano, ya lo he dicho, Doctrina de la Fe, donde se hicieron los primeros estudios científicos sobre aquellas nuevas ideologías que al principio fascinaban también a tantos católicos como era el fascismo, el nazismo y hasta el comunismo. Se estudiaron científicamente en mi dicasterio, por ejemplo, el nazismo estudiando las obras de Spengler, cuando nadie sabía ni quién era, pero ¿por qué? Porque necesitaban entender en aquel momento aquellos grupos que les quitaban a los jóvenes, a los que educaba la Iglesia Católica, por una reacción interesada. Pero fue muy interesante porque la Iglesia reacciona también en intentar comprender el tiempo en el que vive. Pues ahora yo creo que estamos en este punto en el que, bueno, yo aún no he podido leer nada hoy porque llevo unos días de locos, pero tan pronto pueda, Magnífica Humanidad, me voy a sumergir en ella porque algunos puntos ya que he leído son realmente interesantes. Entonces es como una respuesta que da la Iglesia al tiempo de hoy. Y la da la Iglesia, insisto. Y a propósito de eso, una última pregunta. ¿Cristo habría clamado por Gaza? Este es un tema, don César, que a mí me toca directamente al corazón porque mi hermano está casado con una palestina. Entonces, este es un tema que realmente lo vivimos con intensidad en mi familia. Cristo está muriendo en Gaza y Cristo está muriendo en otros lugares del mundo donde se sufren injusticias sin fin, donde se vive un tipo de hacer política también, don César, que quizás nos la tenemos que cuestionar muy pronto, porque estamos entrando en una nueva geopolítica y no creo que siempre sea para bien, donde los derechos humanos no siempre son plenamente respetados. Algunos hacen propuestas de una humanidad que deja de ser humana, donde los algoritmos parece que tengan que ocupar. Hay alguien que dice Pascal, ya resolvió, ¿no? Hay una inteligencia que llamamos geométrica, esto el arzobispo aquí de Lima lo tiene muy trabajado, y hay inteligencia de la finesse, ¿no? Hay una inteligencia que la máquina no podrá nunca tener, ¿no? Por mucho que calentemos las redes buscando entre toda la información que hay en el mundo, que hay en Internet, buscando aquella solución, no llegará nunca a lo que es propio de la persona humana. La Iglesia en esto es maestra humanidad también hoy. La Iglesia busca dar respuesta a estas propuestas de odio, de separación, estas propuestas, como estamos viendo también aquí en Perú. Yo antes escuchaba la entrevista que te mantenía con don Jorge Nieto
y la he encontrado interesantísima, ¿no? Porque allí se planteaba, por ejemplo, la polarización, el racismo. Para uno que viene de fuera y tienes que entrar al problema del sodalicio, donde hay un fuerte componente racista, supremacista, realmente te se rompe el corazón que esto aún pase hoy. La gente aquí de medio en broma, medio en serio, me dicen, Jordi, esto es aún la Lima virreinal. Esto es una, te lo dicen así, una comarca virreinal. Y te sabe mal que te lo digan, pero realmente puedes estar en una reunión como me ha pasado, de clase media alta aquí limeña, y están hablando con toda tranquilidad de los cholos y la señora que está sirviendo les escucha, no está sorda, se ve que no está sorda, pero la señora va sirviendo entre los invitados como si fuera invisible. Esto, cuando vienes de fuera, te escandaliza enormemente y piensas aquí la iglesia, en una sociedad tan católica, no ha hecho bien los deberes, aún nos queda mucho que hacer. Por eso yo lo quiero tomar por la parte de la esperanza, es decir, aún tenemos mucho camino por recorrer, si es que, como dice usted, no se nos van antes todos a los evangélicos. Esperemos que al menos allí encuentren vida si no la encuentran entre nosotros. Con gente como usted, la deserción sería mucho menor. Estoy seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, un placer. Adiós.